pensadas y consideradas. Daniel Shaw, por ejemplo, es un catedrático dominico-americano, norteamericano de origen dominicano, nacido en el Bronx. Imparte docencia en John Jay College. Y nosotros quisiéramos tener contacto en este momento para poder acceder a las posiciones. Shaw reside en el Bronx, Nueva York. Además, como hemos dicho, es un académico. Daniel Shaw, bienvenido, hermano. Bienvenido a la República Dominicana. Estamos transmitiendo en vivo. Nos interesa saber cuál es la situación real, pero el impacto social y político y también los factores culturales que están incidiendo en la ciudad de Nueva York y tu perspectiva, tu visión de lo que está ocurriendo. Así que bienvenido y muy generoso por conceder nuestra entrevista. Gracias, Juan Carlos. De verdad que nunca hemos visto una situación de esa magnitud, de esa gravedad. Anunciaron ayer que por falta de espacio ya están considerando enterrar personas en los mismos parques públicos. O sea, algo que nunca imaginamos hace apenas algunos días o meses. Esa pandemia está donde quiera. Yo soy profesor universitario, tengo 175 estudiantes en la Universidad Pública de Nueva York y hay muchísimos que sus tíos, sus abuelos, sus padres, sus hermanos están siendo muy afectados, están internados, están enfermos o no pueden conseguir una cama en el hospital porque el sistema está sobrepoblado y no hay espacio. Entonces, de verdad que hay un gran pánico aquí. Y bueno, vamos a seguir hablando de todos esos temas. En el sentido de el tema al auge de la crisis sanitaria, ha desembocado, Daniel, en un tema humanitario. El hecho de que economías como Estados Unidos, como Italia, hayan colapsado, por ejemplo, en materia de lo que es el sistema sanitario, tiene entonces una doble lectura. Por alguna razón u otra, en Estados Unidos, por ejemplo, la situación se ha tornado insostenible. En el caso de Nueva York está afectando a los principales barrios de los dominicanos y los latinos y de las minorías. Entonces hay una desigualdad en cuanto al que tiene la capacidad de poder tratarse y el que no. Adelante. Así mismo, vivimos en una sociedad de clases igual que la República Dominicana. Entonces, el que vive cómodo tiene su casa, no tiene que salir a buscársela, pero en los barrios de donde yo vengo, en el Bronx y en el Alto Manhattan, donde la gran mayoría son dominicanos, la situación está muy apretada. Hay trabajadores esenciales que todavía tienen que llegar a los restaurantes, a trabajar para el departamento de sanitación. Entonces estamos entre dos opciones dificilísimas. Si no trabajamos, pues no comemos. Si trabajamos, estamos poniendo toda nuestra familia en riesgo. Ahí es que está la contradicción. Mientras que el que pueda se queda atrás de su pantalla de computadora y no tiene esa preocupación. Entonces se siente más que nunca esas grandes contradicciones a nivel social. Bien, Daniel, hablando de los dominicanos y hablando de los latinos y las minorías, ¿cuál es el impacto político que está teniendo esto en la campaña electoral en los Estados Unidos? Sobre todo de que se ha observado cómo existe una tendencia global hacia privatizar la crisis de parte de los suplidores de las grandes farmacéuticas. Y por otro lado está el tema de la utilización y la instrumentalización de las grandes cadenas de medios de comunicación para favorecer el confinamiento, el aislamiento, pero sin facilitarle a la población medicinas, médicos, enfermeras, infectólogos. Entonces hay dos tendencias en ese sentido. Sí, Juan Carlos, fíjate que muchos que van para la sala de emergencia por el COVID-19 o porque tienen fiebre y están sospechando,
no tienen cómo pagar, no tienen seguro médico. Entonces ellos van en el momento y a los 3, 4 días les llega una cuenta de $13,000, de $15,000 y estuvieron apenas una hora con un médico, o mucho menos, 15 minutos, y tuvieron que esperar 11, 12, 13 horas porque los hospitales ahora mismo están llenísimos. Con respecto a los medios de comunicación, hay un cierto sensacionalismo que se habla tanto de la muerte y de la crisis, que es bueno conocer también, pero a veces lo hacen también nada más para vender más periódicos. Entonces sí, es un momento histórico que nunca hemos conocido. Muchos se creían indestructibles. Y como estamos viendo, muchísimas personas que son actores, que son famosos, el mismo primer ministro de la Inglaterra, Boris Johnson, está en una situación crítica ahora mismo. Entonces, esa pandemia está llegando a afectar a la sociedad entera, no solamente como individuos, sino también a la economía. Hasta ahora hay 10 millones que se han reportado como desempleados, que están en la espera de un chequecito que nos va a llegar supuestamente en 2 o 3 semanas. Puede tardar más, $1,200, esa unidad para pagar la renta de un mes. Entonces yo no sé cómo estamos supuestos a sobrevivir con tan chin, para utilizar una expresión dominicana. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acaban de declarar hace apenas 2 o 3 días atrás la recesión económica mundial. Hemos entrado en recesión. Ahora, cuando se le pregunta al director de infectología del Departamento de Sanidad de los Estados Unidos, él no predice el fin de la cuarentena. Al mismo tiempo, estamos observando que, como tú dices, las ayudas gubernamentales no dan para siquiera pagar la renta. Entonces tenemos que empezar a hablar de un tema de demografía y también tenemos que empezar a hablar de un tema de despoblación, que será utilizado por las élites mayoritarias, las minorías que están en mejor posición respecto de otras, para entonces a través de la quiebra financiera que viene, generar mayores beneficios. El gran beneficiario de todo esto es el gran capital. Sí, por supuesto. Y ahora mismo hay muchas dudas porque estamos frente a unas elecciones, igual que Santo Domingo, supuestamente en mayo. Elecciones presidenciales, los nuestros están en noviembre, pero ahora mismo, esta noche, están supuestos a votar en Wisconsin entre Bernie Sanders y Joe Biden. Pero ¿cómo vamos a poner a los trabajadores en ese riesgo? Los que tienen que trabajar en los centros de votación y los que quieren ir a votar. Es una gran contradicción. No se puede tener elecciones bajo esas condiciones. Y claro que el mainstream, la prensa de los grandes medios, ha hecho todo para aplastar a Bernie Sanders, negarle una voz y pintar a Joe Biden como que él es que está respondiendo en el nombre de la población que es crítico a Trump, que es la gran mayoría. Y eso es otro asunto que tenemos que observar. Igual que Boris Johnson, el Trump se burlaba de esa crisis y ha sido muy racista, llamándolo un virus chino. Entonces hay un gran movimiento ahora mismo de inquilinos que no pueden pagar su renta, de los trabajadores en Amazon. Vimos a Christian Smalls y otros trabajadores que fueron despedidos nada más porque ellos exigieron mascarillas y guantes y condiciones básicas decentes. Entonces sí, hay muchísimas huelgas espontáneas ahora mismo internacional. O sea, la sociedad norteamericana está temblando como no hemos visto tal vez desde el 9/11 o la Segunda Guerra Mundial. Bien, Daniel, hay un tema que a nosotros nos interesa, que tiene que ver, que es de un carácter geopolítico, que implica el balance de poder Rusia, China, Estados Unidos, G7, sobre todo ahora que lo que estamos en medio de una lucha entre el unilateralismo y el multiculturalismo. Entonces, en ese sentido, tenemos que en el hemisferio occidental, por ejemplo, buques de guerra norteamericanos están en las costas de Venezuela, y desde Kennedy, desde el año 1962, no se había realizado una cuarentena, como desde 1962, cuando Kennedy impuso la cuarentena frente a la crisis de los misiles y lo que significaba el factor de Fidel Castro
y los rusos. Entonces tenemos presencia rusa en Venezuela, tenemos el tema del petróleo y toda esa situación de reelección de Donald Trump, cómo es visto dentro de la sociedad norteamericana, dentro de la sociedad latina, esa lucha geopolítica que se está escenificando en este momento. Fíjate, Juan Carlos, nosotros en plena epidemia, con tanto crisis, con tanto caos y pánico, y estos señores de la guerra, de las invasiones, pretenden lanzar otra invasión al continente americano, a Venezuela. Hubo un acontecimiento hace apenas unos días de un buque portugués que chocó con un buque guardacostas de Venezuela. Esa situación todavía se está investigando, pero Trump y Pence y estos señores de la guerra están buscando más agresión, más amenazas, más bloqueo, más guerra a Venezuela en un tiempo cuando las Naciones Unidas, Gutiérrez ha dicho al secretario general que todos tenemos que trabajar juntos y ser solidarios. Eso no es un tiempo para divisiones, mucho menos guerra, pero estos imperialistas son tan agresivos que se quieren aprovechar este momento para invadir a Venezuela. Han apretado el bloqueo contra Irán y mira la ironía que es de China y Rusia que están llegando muchos abastecimientos que nosotros no tenemos, porque esta sociedad es muy buena en exportar guerra y armas, pero cuando tiene que ver con la salud y las cosas de verdad que son importantes para la humanidad, ¿qué tienen los Estados Unidos? Finalmente, Daniel, hay un tema que está vinculado, hay una discusión ahora. Entonces, el crecimiento y el desarrollo industrial norteamericano está puesto en entredicho y asimismo dentro de lo que es el modelo capitalista mundial. ¿Qué pasó? Se están preguntando mucho. ¿Qué ha ocurrido entonces con toda esta bonanza que expresaban los grandes medios de comunicación, todo este desarrollo científico y tecnológico que se experimentó a través de las vacunas, a través de las medicinas? ¿Cómo ha venido asimilando la clase media y los trabajadores, así como los campesinos norteamericanos, el factor de la desigualdad y el poco acceso y la imposibilidad de tener acceso a bienes y servicios y sobre todo a la seguridad social, la privatización de la salud pública? Sí, así mismo, como hemos dicho, cuando uno va a la sala de emergencia, uno no tiene un médico propio. Entonces uno está desesperado, tiene miedo de llamar a una ambulancia o de llegar a un hospital, que no tiene el dinero. Entonces toda esa tecnología, la idea que Nueva York es el centro del mundo y Wall Street, pero ¿qué produce Wall Street? ¿Cómo nos está llenando ahora mismo Wall Street? Esa idea del programa de rescate del gobierno, que son de 2 trillones de dólares, la gran parte no va a nuestras familias, al 99%. La gran parte va a los ricos, a las compañías petroleras de energía, a los sectores privados de aviones, y ellos no son los necesitados. Nosotros somos los necesitados. Y como yo había dicho, $1,200 no va a satisfacer las necesidades. Entonces aquí estamos viendo muchos mercados, mucha desesperanza. Cuando tú caminas por el Times Square y los sitios turísticos famosísimos a nivel mundial de Nueva York, tú encuentras muchísimas familias que son pollioceras, no tienen dónde ir, que todavía están en la calle. Y en el tiempo de distanciamiento social, si tú entras en el metro, todavía está lleno, trabajadores que tienen que trabajar, que no tiene otra. Entonces están más claras que nunca esas contradicciones que acabas de destacar. Bien. Muchas gracias, Daniel Shaw, desde el Bronx, New York, por estar con nosotros. Es muy generoso, muy satisfactorio haberte escuchado. Un abrazo, mucha salud para ti, para toda tu familia. Y gracias por estar con nosotros acá en nuestro programa y en el canal Hilando Fino. Es un honor. Ya más adelante tendremos el privilegio de poder continuar conversando contigo. Muy amable. El honor es nuestro. Gracias, Juan Pablo. Todo mi cariño. Vamos al máster, vamos a ver si pasamos